Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Hebreos capítulo 8, vamos a empezar el versículo 1, Hebreos 8:1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviésemos sobre la tierra, si quisieras ser sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y esto es lo que nosotros tenemos, un mejor pacto establecido sobre ¿qué? Mejores promesas. El Señor nos ha dado algo mejor. El hombre tenía dificultad viviendo bajo la ley, porque la ley se trataba de obras. Ellos si decían lo que la ley les mandaba, pues entonces estaban bien. Pero también dice la Biblia que si le fallaban en una cosa la ley, eran culpables de toda la ley. Qué duro era eso. Gracias a Dios que ya no estamos bajo esa ley, porque el hombre es débil. La ley era perfecta, la ley es santa. El hombre no podía, por sus propias acciones, servir al Señor, porque la carne era débil. La carne, hermanos, tenía mucha fuerza sobre el hombre, y todavía la tiene si nosotros lo dejamos. Pero bajo la ley el hombre estaba fallándole, no podía alcanzar lo que el Señor les estaba pidiendo que hicieran. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Y el defecto lo tenía el hombre, porque la ley, dice Pablo, era perfecta. Pero el defecto era el hombre. El hombre no podía con las cosas santas del Señor. Pero reprendiéndolos, dice, he aquí vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora bien, fíjese que dice que quitó el pacto, el primer pacto, y estableció otro segundo con mejores promesas. Y también dice que ahora este pacto, las leyes de él ahora están en nuestros corazones, están en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú eres responsable por lo que el Señor nos pide, que seamos santos, que lo obedezcanos, que
déjenos el mundo y que le sigamos. El pueblo de Israel tenía este problema, de que ellos querían hacer como las demás naciones. Y sabe, ese espíritu se está metiendo hoy en día en las iglesias, que muchas iglesias quieren hacer como el mundo. Este fue el problema de Israel, querían hacer como las demás naciones y el Señor dijo, no, ustedes son diferentes, deben de vivir diferente, hablar diferente, pero ellos querían hacer lo mismo que el mundo o que las otras naciones, y eso fue su caída, que ellos querían hacer igual como los demás. La iglesia no puede ser igual como el mundo. Al momento que la iglesia quiere ser igual como el mundo, entonces ya no puede ser como Cristo, porque la iglesia tiene que ser como Cristo, no como el mundo. Y entonces, nomás porque no tenemos a alguien que esté tras nosotros o un sumo sacerdote que nos esté diciendo, mira, hiciste esto malo, esto bueno, y eso no quiere decir que no tenemos leyes. Ahora el Señor los ha puesto en nuestra mente. Ahora estamos conscientes de lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y por lo regular sabemos qué es bueno y qué es malo. Sabemos muy bien. Pero muchas veces el hombre se hace que no sabía. Por eso dice la Biblia que cuando Él nos juzgue, el hombre no va a tener excusa, que nuestra propia conciencia nos va a condenar, porque la conciencia te dice, ¿sabes? Eso no está bien. No es así cuando nosotros hacemos algo o que le decimos algo a alguien o nos comportamos de una manera y luego después nos sentemos nosotros mal sin que nadie nos diga nada y nos ponemos a reflexionar y a pensar y luego llegamos a una conclusión y decimos, a lo mejor dije algo que no era apropiado, a lo mejor me porté de una manera que no era correcta. ¿Nunca ha pasado eso? Bueno, esa es su conciencia que está trabajando con usted, que usted mismo empezó a reaccionar y se dio cuenta que quizás algo no estaba bien. Bueno, así es la ley de Dios, que empieza a hablar a nosotros, nos acordamos de lo que hemos leído en su palabra y decimos, a eso lo que yo hice no estaba correcto. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Pues es que lo leí en la Biblia o lo escuché en la predicación o en la enseñanza que me dieron y me acordé de que eso a Dios no le agrada. Ahora bien, gracias a Dios que cuando nosotros fallamos y caemos, no pagamos con nuestras vidas, o sea, no somos castigados, porque en la ley ciertos delitos se pagaban al momento y la gente era apedreada por sus fracasos o por su pecado, por lo que hacían. Gracias a Dios que ahora nosotros no tenemos, hermanos, que enfrentarnos a ese juicio de hombre. Pero un día sí nos vamos a encontrar en el juicio de Dios, donde vamos a dar cuenta por nuestras vidas, por lo que hicimos. Por eso dice Pablo, cada uno de nosotros va a aparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hizo en su cuerpo. ¿A dónde llevaste tu santa carne? Llévate aquí, ¿no? ¿Dónde andabas? ¿Vas a dar cuenta? Por eso es bueno no ir a ciertos lugares, porque el Señor te va a preguntar un día, ¿y qué andabas haciendo ahí? Ahí no se va a valer si pues nomás fui a ver. No, no fuiste a ver, yo te vi bailando también. Yo te vi ahí moviéndote algo un poco ahí. ¿Qué andabas haciendo ahí? Porque en su palabra nos dice ciertas cosas. Y ahorita lo vamos a leer. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que resisten a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjese, nos ha dado el Señor preciosas y grandísimas promesas para que ellas llegásemos a ser participantes
de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Tenemos nosotros, hermanos, estas promesas grandes y maravillosas que nos ayudan a servir al Señor y no ir a buscar las cosas del mundo. Y por eso Pedro dice, esto es algo precioso, es algo grande que el pueblo de Israel no tenía, pero ahora nosotros lo tenemos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, el poder del Señor que está en nosotros. No tenemos que andar allá. Y por eso el Señor nos invita a que salganos de allá, de donde andábamos. Y Él hace este llamado cuando dice que salgamos de entre el medio de ellos y que seamos apartados, que no toquen lo inmundo. Dice el Señor que nos desyúguenos del mundo, o sea, que nos apártenos, que no estemos ligados ya del mundo. Por eso dice en segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dispensen, dice, no os unéis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Baal, y qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces el Señor dice, salgan de entre medio de ellos, o sea, no se junten con ellos, no tienen por qué ustedes andar con ellos, porque ahora recuerden las promesas que ustedes tienen, la vida eterna, la paz, el gozo. Eso no se encuentra en el mundo, pero se encuentra en las cosas del Señor. Se encuentra cuando uno sirve al Señor, a ese gozo, a esa paz, a esa alegría y sobre todo la promesa o la esperanza de vida eterna. El mundo no puede ofrecer eso, pero el Señor sí lo ofrece. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y dice que no estemos nosotros en yugo desigual. No te unas con el mundo, porque el mundo está viviendo una vida diferente a lo que el creyente debe de vivir. Nosotros vivimos para el Señor. Dice, ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? O sea, ¿qué acuerdo hay entre la luz? No, aparece la luz y se va a las tinieblas. No pueden mixtearse. Hay ciertas cosas que no se pueden mixtear o revolver. Y hablando en lo material, como el aceite y el agua. Esas cosas no se pueden revolver. Porque si lo haces va a haber problemas y no te va a servir ya para nada. Y hay gente que si quiere pasar de listo, calienta el aceite y le echa agua. Y los que no saben cocinar, bueno, van a tener una sorpresa. O sea, se van a dar muy cuenta que el aceite y el agua no concuerdan. Hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Que las cosas del Señor nunca se pueden unir con el mundo. No podemos mixtearlas. Lo que es del mundo y lo que es de Dios es de Dios. Tan fácil así. No puede ser un poquito del mundo y poquito de Dios. No. ¿Es todo de Dios o no es de Dios? Es lo que la Biblia dice, que estamos adulterando su palabra. Porque unos quieren agregarle algo del mundo y para atraer a los demás, dice el Señor, no estén adulterando esa palabra. O sea, no la estén
ensuciando, no lo estén contaminando porque no va a servir. Hay ciertas cosas que una vez que se contamina, ya no va a trabajar. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que las cosas de Dios no se pueden contaminar o no se pueden mixtear con las cosas del mundo, porque el momento que se hacen, entonces ya pierde su significado, ya pierde su poder, y es lo que nosotros tenemos que acordarnos. Y gente que quiere usar ciertos métodos para ganar a más gente o para tener gran número y le agregan aquí, le agregan allá algo que aprendieron ahí en el mundo para traer más gente. Mire, si el evangelio no se puede ganar a la gente, no hay nada que yo y usted podemos hacer para ganárnoslos. Si el Señor no los puede salvar, yo y usted menos. No importa qué es lo que hacemos. Podemos tener mucha gente, pero ¿de qué sirve si no son salvos? ¿De qué sirve si no tienen el evangelio completo? Si tienen un evangelio adulterado, que le han agregado, que le han puesto y que le han quitado para conveniencia, para que la gente se sienta bien y que no deje su vida pecaminosa. El evangelio perfecto del Señor es así como está en la Biblia. No le quitamos, no le agregamos, sino que lo anunciamos así como la Biblia lo proclama. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Segundo libro de Pedro, todavía leyendo capítulo 1, versículo 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas están en ti, tú vas a producir fruto, o sea, tú vas a recibir lo que el Señor tiene para ti, porque tú estás viviendo lo que el Señor te ha dado, y cuando tú vives como el Señor te ha pedido, tú vas a recibir bendiciones de parte del Señor. Tú vas a ser una persona bendecida y prosperada. Y la cosa más gloriosa de todo, hermanos, es que vamos a ser, aleluya, nosotros obedientes a la palabra del Señor, y vamos a recibir recompensas, porque el Señor recompensa a aquellos que son obedientes. Por eso dice la Biblia que la obediencia es mejor que sacrificio. Tenemos que acordarnos eso. Muy bien, entonces Pedro dice: mire, ustedes tienen que tener conocimiento de estas cosas, que ustedes necesitan que añadir a su fe virtud, y la virtud conocimiento. O sea, usted tiene que saber estas cosas. Tú necesitas que llenarte con el poder del Espíritu Santo. Y si el conocimiento, dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que tú tengas control, que tú digas: no lo voy a hacer porque eso al Señor no le agrada. No voy allá porque eso no me conviene, porque el Señor no le agrada. Ok, y luego también dice paciencia, y la paciencia piedad. Ok, entonces tenemos que acordarnos que hay cosas que no se van a hacer al instante. Si estamos orando y le pedimos a Dios cierta cosa, hay que esperar. Y hay situaciones en que hay muchos que se han desesperado porque querían la respuesta de inmediato. Y porque la respuesta no llegó inmediato, dijeron: pues el Señor no me escucha, o el Señor no quiere hacerlo por mí, y se desanima. Eso no es el caso todo el tiempo. El Señor escucha. La cosa es que si no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Y si él sí, ¿por qué no es la voluntad de Dios? Pues el Señor no nos tiene que dar explicaciones ni razones. Él no está sujeto a nosotros nos sujetamos a Él. Si Él quiere darnos, danos.
Si Él quiere quitar la vida, Él la quita. Si Él quiere darla, Él la da. Él es el que da la vida. ¿Cómo le vamos a reclamar cosas cuando nada es de nosotros? Y luego para venir a reclamarle, así no es. Y por eso, cuando uno tiene conocimiento, ya sabe, aleluya, que estas cosas no son la manera de acercarse a Dios o que tener esa actitud. Sabemos que estamos a su misericordia. Si usted vive mañana es por la pura misericordia de Dios. Si usted va al cielo es por la pura misericordia de Dios, porque Dios lo ama. Porque no hay cosa que yo y usted podemos hacer para salvarnos. Porque la Biblia dice que la salvación es por gracia, no porque Él es clemente y misericordioso con cada uno de nosotros. Y por eso nosotros, dice la Biblia, estamos bendecidos, tenemos mejores promesas, grandísimas promesas, preciosas promesas, que aún aunque falles, el Señor te da otra oportunidad. Lamentablemente bajo la ley no había otra oportunidad. Si te encontraban trabajando en el día de descanso, no había otra oportunidad, porque la ley decía no debes de trabajar. Y si gente violaba la ley, los apedreaban. Y era una de las cosas que los judíos se aferraron a guardar la ley, ¿no? Y guardar el sábado. Y el sábado para ellos era lo más santo, que si alguien lo violaba, vas a pagar con la vida. Y claro que había otros pecados que la gente pagaba con su vida, pero el sábado parece que ellos era lo que se enfocaban más, especialmente con la gente. ¿Y sabe por qué? Porque ellos usaban la ley para controlar a la gente. Usaban la ley para manipular a la gente. Y por eso el Señor la quitó, porque Él hizo algo mejor. Ahora Él está en control de tu vida, no un hombre. Él es. Yo nomás te digo lo que dice el Señor. Y ahora a ti te cae esa responsabilidad, no al sacerdote, ahora a ti. Y le voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, si el sacerdote no estaba bien con el Señor y entraba al lugar santísimo, el Señor lo mataba a él, no a la gente. Él era el que llevaba la responsabilidad. Dice la Biblia que si entraba él sin sangre, si no entraba conforme el Señor tenía las instrucciones, como él debería de entrar, si él no entraba como el Señor le dijo, ahí mismo caía. Si él entraba con pecado, ahí mismo caía. O sea que él pagaba con su vida. Gracias a Dios que yo no tengo que pagar por su pecado. Aleluya. Usted va a pagar por su pecado. Gracias a Dios que usted no va a pagar por el pecado de alguien más tampoco. Ellos van a pagar por su pecado. O sea, cada uno ahora va a pagar por su pecado. Tú eres responsable por tu pecado. Pero recuerde, hay uno que dice: yo tome tu pecado para que tú no mueras. Yo tome tu pecado para que tú tengas vida eterna. Hay uno que dice: yo fui a la cruz del Calvario, tomé tu pecado y lo crucifiqué ahí en la cruz para que tú puedas vivir por la eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos, hermanos. Algo maravilloso que en el Antiguo Testamento no tenían. Ellos eran responsables y tenían que obedecer la ley y hacer los sacrificios. Yo y usted, todo lo que tenemos que hacer es aceptar lo que Cristo hizo por nosotros y reconocer que éramos pecadores y reconocer que lo necesitamos. Entonces así nosotros estamos recibiendo estas gloriosas, grandísimas promesas del Señor, porque estas promesas nos dan vida eterna, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces también nosotros tenemos que acordarnos, tenemos que hacer nuestra parte. Dice Pablo en Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 6, versículo 17, citando lo que el Señor dijo, dice: por lo cual,
salir del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Estoy leyendo de 2 Corintios 6, 17. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, no andes en el mundo. ¿Qué andas haciendo allá? Si el Señor ya te salvó, ya te lavó, ya te perdonó los pecados, ¿qué andas haciendo allá? No, pues es que nomás vine a ver. No, pues es que, ¿qué andas haciendo allá? No debemos ir a lugares que no son apropiados para nosotros. Y el Señor dice, si salgan del medio de ellos, dice, y yo seré por vosotros por Padre, y vosotros seréis mis hijos y hijas, dice el Señor. O sea, estas son las promesas del Señor. Dice el Señor, yo te voy a tratar como mi hijo y mi hija. Yo te voy a tratar muy bien, porque yo voy a ser tu Padre celestial. Esto es algo, hermano, que se le olvida a la gente, que tenemos nosotros un Padre celestial que tiene cuidado de nosotros. Él está al tanto de cada uno de nosotros. Dijo el Señor, si Él cuida las aves y les da de comer todos los días, ¿no valemos nosotros más que las aves? Claro que sí. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Las aves no siembran, no ciegan, y dice, y tu Padre Celestial las alimenta. No se preocupan que lo que van a comer mañana o el siguiente día. Ellos viven nomás, esperando que el Señor las alimente. ¿Por qué nosotros no podemos confiar así con el Señor? ¿Por qué no podemos decir, yo confío en el Señor y yo sé que Él va a suplir todas mis necesidades? Yo sé que Él tiene cuidado de mí, de mi familia. Si yo confío en Él y creo en sus promesas, que dice que nunca me va a desamparar y me va a dejar, entonces yo creo eso. ¿Sabe? Hay mucha gente que cree en Dios, que dice que hay Dios, pero no confían en lo que Él les dice. Hay diferencia en creer en Dios y confiar en Dios. ¿Usted confía en sus promesas? ¿Confía que Él lo va a cuidar, que Él lo va a guardar? ¿Cree que hay un Dios? Dice la Biblia, ¿crees que hay Dios? Haces bien. El diablo también cree y tiembla. O sea, el diablo también cree que hay un Dios. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de ti? ¿Confiamos en Él? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Creemos lo que Él nos dice? Que Él va a estar con nosotros, que Él va a cuidar de nosotros, que nos ofrece vida eterna, que nos ofrece perdón de pecados. Espero que usted confíe en el Señor, porque si usted lo cree y confía en Él, entonces usted va a tener esto en mente y se va a acordar de las promesas de Dios y va a usar su dominio propio. O sea, va a controlar a dónde va, lo que hace, lo que dice. Y si le falta ese dominio propio, usted puede orar y decir, Señor, ayúdame a controlarme. Me están dando lugares y para allá, pero Señor, yo no quiero ir, yo quiero servirte a ti. Sí, porque esta carne quiere ir a ciertos lugares. Y si usted no tiene cuidado, esta carne lo puede arrastrar allá. No se descuide esta carne ni se deje engañar. La carne es fuerte. Yo sé que en la Biblia dice que la carne es débil. El Señor lo dijo, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Lo que el Señor se estaba refiriendo es que la carne es débil, pero no porque se dice eso quiere decir que puedes vencer la carne, no. Lo que está diciendo ahí es que la carne es débil, la carne es débil para las cosas de Dios. Qué duro es para muchos orar, pero se pueden quedar toda la noche viendo la tele. ¿Qué es la diferencia? No se quedan dormidos viendo la tele, pero se quedan dormidos en la iglesia. ¿Vio qué fuerte es la carne? Para las cosas de Dios como que se batalla. Para las cosas de Dios como que tenemos más dificultad. Pero para las cosas del mundo, qué fácil es.
¿Por qué? Porque la carne es fuerte para las cosas del mundo, pero débil para las cosas de Dios. A eso se estaba refiriendo el Señor. Sí, la carne es débil, pero uno dice, voy a ponerme a orar, y empiezan a orar y se quedan dormidos a los 3-4 minutos. Pero se pueden quedar despiertos toda la noche viendo la tele. ¿Vio la diferencia? Porque la carne es débil para las cosas de Dios. Podemos leer periódicos, podemos leer todo el día cosas, pero cuando se trata de leer la Biblia, como batallamos o decimos, no la leo porque no la entiendo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.